Carlos Pérez Nievas López de Goicoechea, portavoz de Ciudadanos Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Han cambiado mucho las cosas? ¿Ha cambiado Navarra mucho desde que usted dejó de ser consejero del Gobierno de Navarra? Ha cambiado todo mucho, quiero decir. Ha cambiado Navarra, ha cambiado yo mucho, ha cambiado, sí, francamente, todo mucho. Y no diría yo que a mejor. Pero bueno, la situación, desde luego, es distinta para todos, ¿eh? Desde aquellos gobiernos donde se empezaba a vislumbrar, cuando yo tomé posesión en el 2007, no se hablaba de crisis ni se veía tan claro. Poco tiempo después empezaba a ver, y desde entonces ha llovido muchísimo, no han pasado 10 años, y yo creo que estamos ante un panorama en la sociedad muy distinto a la que había entonces. Esta pregunta tiene un poco de trampa, porque la siguiente es: ¿cuánto ha cambiado Navarra en el último año? Demasiado. Ha cambiado demasiado, y además, bueno, no ha cambiado Navarra, pretende que cambie. Navarra, si alguien cree que ha cambiado, se está equivocando, está haciéndole cambiar por normativas, por decretos, por imposiciones de tipo político que no sostienen la realidad social de Navarra, y eso es un error. Los que había el gobierno anterior, yo formaba parte de algún gobierno donde había algún partido que nosotros tratamos en su momento de moderar, y había un partido que se actuaba de una manera y que tampoco entendía una realidad social distinta a Navarra, y no hay que decir los nombres. Yo creo que UPN no entendió la realidad social de Navarra como era, la diversidad y la pluralidad. Actuaba desde un concepto que era el navarrismo, y que es un error. Lo que quiero decir es que en este momento quien gobierna, lejos de entender que es un error, repite los mismos desde la otra orilla, y es otro error. Yo creo que si no tienen claro cuál es el sustrato y la realidad social de Navarra y su diferencia, y se actúa de acuerdo a esa realidad, se cometen errores, aquellos y estos, y desde luego eso es un problema serio. Ha cambiado el Parlamento de Navarra, ha cambiado el Gobierno de Navarra, ha cambiado el Ayuntamiento de Tudela, ha cambiado el Ayuntamiento de Tafalla, ha cambiado el Ayuntamiento de Estella, ha cambiado el Ayuntamiento de Alsasua. Sí, ha cambiado, pero nosotros también hemos vivido cambio en su momento. Yo recuerdo que en el momento cuando Nafarroa Bay llegó a gobernar las 5 ayuntamientos más importantes de Navarra, y bueno, luego eso cambió. Hemos visto también cómo se ha comportado en nuestra vecina Guipúzcoa la Diputación Foral, y cómo ha cambiado el Ayuntamiento de San Sebastián. Los cambios no vienen mal. Otra cosa es que lo que hay que hacer es, a los que no creemos que ese cambio sea para mejor, tenemos que articular mayorías suficientes y discurso político suficientemente sereno y suficientemente razonable para que en los próximos, dentro de 3 años, vuelva a haber un cambio y que sea mejor. No es una vuelta a lo anterior, es que yo creo que tenemos que ni aquello ni esto. Pero ¿cuál es el análisis, ya no que hace Ciudadanos Navarra, sino que hace usted, que ha tenido una trayectoria en la política navarra, que la conoce bien desde dentro? ¿Qué es lo que ha pasado para que hayan cambiado el signo político, el color político de todos estos ayuntamientos? Por eso le preguntaba que cuánto ha cambiado la sociedad navarra, porque parece que va todo de alguna forma unido, hilado. No sé dónde ha estado el error, no sé dónde está su análisis. No, la clave de todo esto es no entender que enfrentarse a una crisis como la que estaba, nadie podía pensar, y eso no vamos a decir ahora, pero a todo lo pasado se dice que es lo que bueno, no darse cuenta de que la crisis venía para quedarse, que por lo tanto no era aquello de decir, bueno, soportaremos unos años de cierto recorte presupuestario y de cierta, en fin, vamos a ver cómo se podía pensar incluso que una crisis de un par de años, como venían siendo las crisis últimamente cíclicas, y que todo volvería a su ritmo. Cuando esto empieza a tomar un cariz que va para largo, no se puede pretender que la sociedad va a soportar los recortes de forma constante y que va a soportar una situación donde Navarra duplica su tasa de paro. Es cierto que tenemos menos paro que el resto de España, pero si España está por encima del 20, nosotros también hemos duplicado la tasa de paro, y que eso afecta muy duramente a la gente, y la gente tiene necesidades y unas expectativas que no se cumplen, y lo que ven es a un político que, lejos de, digamos, darse cuenta de la situación, que los políticos no son una casta que está al margen de la realidad. Los políticos son personas que toman decisiones y que tienen que ser lo más empáticas posible con la gente que lo está pasando mal, y no se veía, y lo que hacía el político es decir, intentar, bueno, vamos a pasar esto como sea, que volverá a la normalidad. Cuando eso no llega, se produce una desafección absoluta, porque los políticos no resuelven los problemas de la gente, y sobre todo, no digo que tengan que resolverlos porque no podían haberlo hecho, pero sobre todo no se ve en ellos una necesidad de empatizar con la gente que lo pasa mal, de ponerse a su altura, de recortarse sus sueldos, de ser personas que estén pasándolo mal con el resto de los ciudadanos. Si los ve allí, que siguen como si nada pasara, con unos ingresos altísimos, con una protección al margen de las cuestiones jurídicas que el resto no tiene, y entonces se produce un distanciamiento absoluto. Cuando todo va bien, por puro egoísmo si quieres, me da igual, a nadie se preocupaba tanto de la clase política. Cuando las cosas van mal, si el político piensa que no tiene que hacer nada para estar más cercano al que está descontento, con razón o sin razón, pero tiene que darse cuenta de eso, y el político que no se da cuenta de eso y se mantiene distancias y vive al margen,
pues entonces le pasa lo que le ha pasado al gobierno de Navarra o lo que le está pasando también al gobierno de España, que no somos capaces de encontrar mayorías ni gente que pueda gobernar. Esa es la realidad. La desafección se produce porque no hay cercanía con los problemas de la gente, y esas cosas me parece francamente incomprensibles. Pensar que vamos a esperar a que todo escampe es la peor de las soluciones de una persona que está para el servicio público, ¿no? Pero yo creo que este mensaje lo compra cualquiera, y si le escuchamos a usted con detalle, parece un poco de Podemos. No, pero Podemos ha dado con una de las teclas, pero es que no es un mensaje de Podemos. Ciudadanos dice que desde luego esta situación política y la situación de los partidos tiene que cambiar. Es que Podemos se ha apropiado de un mensaje que no es solamente suyo. Todos, y yo he estado en política, y yo soy consciente que la política tiene que cambiar. Y me atrevo a decir que, bueno, algunos lo intentamos en su momento, mantener posturas políticas de valentía, de comportamiento, que la gente viera que estamos cercanos a las realidades y que tomamos decisiones, y en este momento la realidad de que la clase política tiene que cambiar, y para que cambie no lo van a hacer de motu propio. Lo que va a hacer, ¿cómo lo van a hacer? Van a cambiar porque las normas que nos demos todos les obliguen a cambiar. Entonces eso dice Podemos ha hecho un discurso populista y fácil, pero ellos no cambian. A mí Podemos, no, yo podré decir que efectivamente hay normas respecto a la regeneración democrática que podemos compartir, eso no lo descartamos, es lo único que podemos compartir con ellos y compartimos. Ahora bien, ¿qué legitimidad tiene para decir que cambien si hay 3 personas en Podemos? Las 3 están viviendo, quiero decir, vamos a hablar de los grandes hombres de Podemos, de Pablo Iglesias, de Rejón y de Monedero. Monedero lo descartamos con persona pública porque tenía 400.000 euros ocultos que descubrieron. O sea, a mí no me puede decir nada de comportamiento ético, al margen. Sigue apareciendo últimamente, ya ha pasado el tiempo y tal, una persona desacreditada, y no digo ya con su famoso vídeo sobre los comportamientos de Albert Rivera, inaceptable de todo punto. Si esa persona tiene ese ejemplo para alguien, para nosotros desde luego no. Errejón le han dado a dedo, está sometido a una investigación, su puesto de trabajo en la Universidad de Málaga, para un trabajo que cobraba por hacer, que tenía que hacer personalmente y que no hacía. Estaba cobrando, que era incompatible con el sueldo que tenía en Málaga para ese trabajo sobre vivienda social en Andalucía, viviendo en Madrid y trabajando para Podemos en Madrid y cobrando. Me podrá decir lo que quiera, se verá muy simpático, muy inteligente, está desacreditado para regenerar la vida política. Y Pablo Iglesias, persona que en toda su vida política lo reconoce, cobraba 800 euros hace 3 años, ha declarado 109.000 euros de ingresos en el 2015. Pues será totalmente legítimo, pero a él le ha ido muy bien. Y demuestra además que él, en un cargo público que era nada menos que profesor, con dinero pagado por todos los ciudadanos españoles, como tantos otros, y dice sin ningún tipo de rubor que se dedicó en su momento, desde su posición de profesor, en el aula, dice, mandando mensajes SMS en el año 2004 para organizar la sentada frente al Partido Popular. Es decir, que son gente que a mí, y luego por no hablar de la investigación a la que somete su partido sobre la financiación. Hábleme de Podemos aquí en Navarra. Pues la foto de Podemos en Navarra es Laura Pérez en la manifestación de los funcionarios para cobrar la extra y ella votando en contra de que la perciban. Yo es que no puedo entender cómo una sociedad meridiana, lo entiendo desde una posición de puro y absoluto cabreo, es decir, cualquier cosa menos lo que había, porque sus políticas, su actuación política, sus compromisos, los bandazos, o sea, cualquiera Navarra que hemos sufrido y han sufrido, no quiero decirlo en primera persona, porque considero que mi sufrimiento con respecto a lo que fue el tema de la violencia es inaceptable que lo ponga como justificación, por mucho que yo llevara 3 años escolta o los años también que fui consejero, no me incluyo en ese grupo. Hay gente que nos gustará más o menos del Partido Socialista y de Unión del Pueblo Navarra y del Partido Popular que han vivido permanentemente ante la situación de que podían ser asesinados en cualquier momento, que parece hoy en día una barbaridad, pero eso ha sido así. Evelio Gil, buen amigo y parlamentario conmigo en Navarra, tuvo una bomba en su coche durante varios días, ¿vale? Todo eso resulta que hay alguien como Arnaldo Otegi, que estaba al frente de todo aquello que organizaba, que conocía, que por su pensamiento político le considera una persona que no puede estar en la vida pública y dice Podemos, me da igual Laura Pérez que Pablo Iglesias, que es un preso político. Son posicionamientos de Podemos inaceptables para una sociedad de regeneración. Te repito lo mismo, pero ¿cómo podemos considerar a un partido que nos dice que el sumum de la democracia es un régimen como el de Maduro en Venezuela? Que ya sé que no se puede repetir, pero es que no vamos a olvidarnos de esas realidades. Yo creo que la regeneración democrática no es lanzar un discurso populista y que por el cabreo de la gente dicen cualquier cosa con tal de no votar a los de antes. ¿De quién es la culpa? De los de antes, que no son capaces de dar una alternativa. Por eso Ciudadanos sí que presentan una alternativa absolutamente más razonable. Vamos a hablar de ustedes, vamos a hablar de Ciudadanos Navarra. ¿Han venido para quedarse aquí en la comunidad foral? Sin ninguna duda, y los resultados lo dicen. Y es una plaza difícil, es así. Es decir, los resultados los dicen, pero de momento cargos públicos no tienen.
la primera vez que se enfrentó Ciudadanos en Navarra a unas elecciones, que fue en mayo del 2015, exactamente, ya se me ha olvidado la cifra, no sé si fueron 110 votos lo que faltaron para tener representación, en un contexto que quiero recordar absolutamente kafkiano, con noticias permanentes de filtraciones, de grabaciones al candidato, donde se ponía en cuestión la honorabilidad del presidente del Tribunal Superior, cosas que sí, peor, con declaraciones sacadas de contexto o reales. Una novela, ¿eh? Aquello fue una novela policíaca. Sí, una novela policíaca de malísima, de pésimo gusto y que hizo daño. Entonces, al final, después, a pesar de todo, 100 votos que impidieron que, digamos, hubiera un gobierno que no fuera el gobierno que tenemos en este momento, que también tiene para dedicarle varios capítulos. Esa es la realidad. Luego pasó el tiempo. Poco después, en diciembre del 20, es cierto que son dos contextos distintos y asumimos que si tuvimos 25.000 votos en unas elecciones, las generales, no serían los 25.000 que obtendríamos en unas posibles elecciones forales, pero tampoco serían los 9.000 o 10.000 que tuvimos entonces lo que tendríamos ahora. Es decir, cualquier subida de votos nos va a dar representación y por lo tanto nosotros estamos sabiendo que la vamos a tener y esa responsabilidad nos exige, bueno, clarificar nuestro discurso, ser absolutamente contundente en las posturas del partido. Nosotros no queremos salirnos de lo que es la línea del partido y tenemos que aceptarlo y lo aceptamos todos los que estamos en Ciudadanos, sabemos lo que dice el partido, a nosotros no nos sorprende nada. Ahora, tenemos también que ser capaces de orientar los discursos, de conformarlos de acuerdo a nuestra propia realidad como cualquiera, como un aragonés. Claro, el discurso que hacemos, aquí hablamos siempre de nuestra foralidad y del régimen fiscal. Bueno, pues el discurso que hay que hacer en Aragón sobre los trasvases es distinto al que hay que hacer aquí o al que hay que hacer en Murcia. Todo el mundo lo adapta. Bueno, pues muy bien, pero estamos en un partido de ámbito nacional y desde luego la pregunta tú me hacías claramente, ¿estamos aquí para quedarnos con total y absoluta rotundidad? Te digo que sí. ¿Qué fue lo que pasó en la etapa anterior? ¿Fueron dimisiones? ¿Fueron destituciones con la antigua? Usted es portavoz, presidente de una gestora, es decir, usted ahora mismo está de tránsito hasta que convoquen su congreso y decidan quiénes van a dirigir el partido aquí en Navarra. Bueno, el partido, en el futuro. A ver, en su momento hubo una junta, una directiva que había salido de los pocos afiliados que había. Nosotros nos hemos ido nutriendo de la... Algunos herederos de UPyD. ¿Usted cree que todo ese pasado más reciente les ha favorecido o no? No, evidentemente no, quiero decir, es obvio, ¿no? La realidad es que esto se conforma, bueno, que haya se conforma con gente que había militado en UPyD, que habían salido de ese partido, bueno, de una manera que tampoco me parece a mí me pareció por lo menos que no legitimaba demasiado bien el proyecto cara a la sociedad navarra, por eso y en otras cuestiones yo también creía que había que proceder a un proceso realmente de confronte de primarias, que es lo que hubo. Yo fui candidato, la gente no se acuerda ya de eso, pero yo fui derrotado en un proceso de primarias, y no tengo ningún reparo, ningún rubor en decirlo, y eso es así. Y entonces al final la gente prefirió a alguien que tuviera un pasado, digamos, de un partido o un PID o yo que hubiera tenido mi propio pasado político. Yo lo hacía porque realmente y sinceramente, no voy a ocultar por qué, porque pensaba que era mejor opción que lo que se presentaba como alternativa, y éramos los dentro de un mismo partido, pero no, sí que somos todos compañeros y todos nos tenemos muy bien, pero yo puedo entender que tengo que dar lo que me creo que es mejor, y en ese sentido yo creía que había que hacer primarias, cosa básica, que luego resulta que por el número de afiliados tampoco es que fuera obligatorio, pero en la novedad política hay que presentarse a la sociedad diciendo estamos cambiando. Votábamos no sé si 50, no sé si llegábamos, pero eran primarias. ¿Es absurdo hacer primarias con 50? Sí, porque el cambio de 3 te modifica la realidad, pero hay que hacerlas, y si pierdes lo aceptas y te vas a tu casa y no hay nada. Entonces, ¿aquello que pasó? Bueno, pues resultó que después de aquello y después de las famosas grabaciones hubo dimisiones, hubo cambio en la ejecutiva, se conformó una gestora, yo fui designado coordinador de esa gestora, pero eso era realidad y acabó también en su momento, y en el mes de septiembre se eligió una nueva ejecutiva y una coordinadora, que además luego posteriormente ha sido designada como delegada del partido en Navarra, que es Ruth Goñi. Se conforma luego una ejecutiva donde yo tengo el cargo de portavoz, por debajo, digamos, jerárquicamente de esa coordinación, y además lo que hace es trasladar la opinión del partido políticamente ante los medios y también internamente, etcétera. Es el papel. Y luego hay otros miembros de la ejecutiva, hasta ese momento 7, que conforman también otros puestos de organización y de actuación interna. Y así está conformado. Entonces nosotros estamos en la situación que está el resto de España en cuanto a concepto territorial de Ciudadanos, a la espera de que haya los congresos que tiene que haber el partido, la Asamblea General, y ahí se modificará. Pero ahora la estructura no es ya provisional, no somos gestora. Somos un grupo, digamos, ya estable. Le voy a hacer la pregunta que es la que vale esta entrevista. Sí. ¿Están ustedes a favor o en contra de los fueros? Nosotros lo contesto rotundamente.
el concepto me dice a favor de los fueros están reconocidos en la Constitución y de los fueros no tenemos nada que decir en contra. Estamos a favor porque es una realidad amparada y que está cubierta por la Real Constitucional, que nosotros defendemos a rajatabla. Si me preguntas por los fueros, te digo que nada en el programa de Ciudadanos dice en contra de los fueros, ni el programa de las elecciones de 2015, ni lo dice tampoco ahora, ni lo ha dicho otros programas. Vamos a hablar de la Hacienda Foral. Correcto. Pero la Hacienda Foral es una realidad de la expresión del fuero, que Bueno, es la expresión más real de los fueros. Para el ciudadano, yo no sé, a mí, yo como ciudadano navarro... Para el bolsillo del ciudadano me temo que sí. Pues ahí vamos. Para el bolsillo del ciudadano, ¿qué es? Lo que está diciendo Ciudadanos, lo que dice Ciudadanos es... y ayer ha sido noticia también, que lo viene diciendo en su momento hace tiempo. En Europa, en otros participamos de Europa, hay conceptos que por encima de la foralidad, una persona como yo, que también he militado en otros partidos y que ahora estoy en Ciudadanos, digo, por encima de la foralidad está la solidaridad, está la justicia y está la igualdad. Lo tengo clarísimo. Si yo antepongo los principios, son esos, por encima de la foralidad. La foralidad de boina enroscada y los fueros que no se toquen y Navarra foral y española porque sí, sin explicar cómo ni tal, yo no la comparto. A mí me tendrán que demostrar que eso que estamos haciendo es principio de igualdad, de solidaridad, y no lo cuestiono, y yo siempre he creído que es así. Resulta que nosotros tenemos, me da igual el partido en el que milites, la realidad real que hay en este momento política es que todos los partidos, lo que pasa es que no son capaces de explicarlo, cuestionan o dicen por lo menos que en cuanto a la aportación que hacemos nosotros del dinero que tenemos que aportar al resto de España en vía de nuestro convenio, que es la aportación foral, se cuestiona tanto el convenio como el cupo cuánto se está aportando y si aportamos lo que realmente tenemos que dar. Hasta ahí es lo que se cuestiona. Dice Ciudadanos también que en una armonización fiscal europea, no es que no quepa el convenio ni el concierto, no caben otras cosas, el propio presidente de la Unión, que es de Luxemburgo, ha tenido que aceptar que tampoco cabe su propio país fiscalmente. Es así. Es decir, no, pero ustedes en la campaña del 20 de diciembre ponían bien claro que no compartían la existencia de la Hacienda Foral, que la Hacienda de Foral y la Hacienda del País Vasco. No es del todo correcto. No es del todo correcto. Eran dos líneas en su programa. Correcto. No había explicación, no había otra explicación. Había en el programa de diciembre del 2015 a las elecciones generales no estaba esa referencia. No digo nada. La referencia que decía era... Pues en mayo estaba. En diciembre había otra, no estaba. Y en diciembre había una evolución, pero ustedes no aclararon realmente pues lo que estaba. Lo que no quiero es... Y ustedes aquí en Navarra no lo aclararon. Yo entiendo que Ciudadanos en Málaga diga una cosa, que en Cáceres defienda tal, pero aquí en Navarra ustedes esto no lo han defendido y es por lo que toda la oposición y todos los miembros del Parlamento les están atacando a ustedes. Yo no estoy aquí sentado, Roberto, para intentar escaburir el bulto. Lo que decía, lo decía. Cuando yo me afilié lo tenía meridianamente claro. Lo que decía, y asumí que por encima de todo eso hay otros principios que para mí, en este momento y tras la crisis brutal y tras la necesidad de reformas que hay que hacer para dignificar la actividad política y volver a conseguir que no es que seamos alguien que nos vea bien el ciudadano, ¿no? Que somos parte del ciudadano, que somos ciudadanos, corcho, todos los políticos, que es que no estamos viviendo en el nombre. Exacto, entonces es decir, somos todos iguales. Entonces ahí decía, eso se cambia, el partido lo que dice, clarificamos el discurso. Lo que estamos diciendo es que la armonización europea a la que hay que tender cuestiona que existan diferencias que supongan un ejercicio de desigualdad y de falta de solidaridad. A grande modo, da igual, no se refiere ni a Navarra, ni al País Vasco, ni a Luxemburgo, te repito, ni a las Islas Azores. Es decir, por concretar, ¿ustedes están a favor del convenio económico tal cual lo entendemos ahora? Y ustedes lo único que buscan es una actualización de esa cantidad que relaciona al Estado con Navarra. En las declaraciones de ayer de Inés Arrimadas, que se ha apresurado todo el mundo a criticar y a cuestionar, lo que usted dígame lo que piensa usted aquí. Vamos a dejar de olvidarnos de Albert Rivera y de Inés Arrimadas. Las mismas declaraciones, igual que dice que en Europa no tendrán cabida regímenes que sean como el navarro y tal, dice exactamente que la Constitución, por lo tanto, los ampara y que no se toca. En los 200 puntos del convenio y del acuerdo que se ha firmado con el Partido Socialista, le reto a cualquiera, si dicen que Ciudadanos solamente piensan acabar con los derechos forales navarros, ¿en qué parte de los 200 puntos se habla de suprimirlos? Y en lo que dice realmente también el programa que tú me referías del año 2015, lo que está diciendo es eso, y lo que dice es que en un momento de armonización fiscal veremos qué pasa con los regímenes. Eso lo sabemos, lo dice Ciudadanos, lo dice el Partido Popular, el Partido Socialista. Todos saben que habrá que replantearse la situación. Ciudadanos dice que mientras tanto recalculemos el cupo, saquemos la calculadora. Y nosotros, yo que soy navarro, ciudadano navarro, y pertenezco a Ciudadanos, digo que a mí no me da ningún miedo sacar la calculadora. Porque cuando me están diciendo eso y a mi partido me dice saca la calculadora, yo como navarro digo, la saco.
vamos a decirle a los que nos dicen que somos insolidarios y que tenemos falta de igualdad, no tengo ningún problema, pero lo que no se puede decir es no la saques. Esos van contra el gobierno que nos atacan, ya desacreditas de inicio, porque saca la calculadora y vamos a demostrarle a todo el mundo cuánto estamos pagando realmente y cuánto deberíamos pagar. Y si los números salen bien, no habrá ningún problema. Y si los números salen mal, tendrán que justificar todos estos partidos porque no los quieren sacar. ¿Pero qué es que salgan los números bien? Pues que resulte que nosotros en este momento, con respecto a los ingresos en Navarra y a nuestra capacidad, estamos pagando lo que nos corresponde. ¿Ustedes han hecho ese cálculo? Hay quien lo ha hecho y dice que ese cálculo nos sale mal, que deberíamos pagar mal, y otra parte está diciendo que estamos pagando más incluso de lo que nos corresponde. ¿Y ustedes qué opinan? Que hay que sentarse y calcularlo. El tema es ¿Pero fácil. ustedes se han sentado y lo han calculado? No, porque nosotros tenemos una forma, un cálculo. Nosotros como partido decimos que desde el punto de vista de la fiscalidad, de los inspectores fiscales y gente dentro del partido que conoce perfectamente todos los requisitos de la fiscalidad, dicen que desde luego en el cupo vasco los números no son correctos. Y en el caso de Navarra hay que calcularlo. También te digo una cosa, el consejero actual de Hacienda, porque digo que el tema se calcula, esto no es coger una calculadora que es un ejemplo, no es una cuestión fácil, tiene un libro de 400 páginas, el señor Aramburu, de 400 páginas, escrito 10 años antes de que fuera consejero, o 15, que dice que no es posible saberlo, que no se sabe y que no es claro. Y entonces cuando algo no es claro, conviene evitar dudas. También digo una cosa, ¿qué da que pensar a los demás que nosotros estamos haciendo las cosas mal? Pues evidentemente dicen, no, es que como nos ven que nos va mejor, consideran que nosotros estamos pagando poco. Pues eso es verdad. Ayudan conceptos como cómo se aclaró y cómo se resolvió el conflicto del IVA famoso de Navarra. ¿Ayudan? No. Lo que está claro es que quienes entienden de esto hablan de una fórmula infernal. Pero bueno, nos quedan 5 minutos y sí que me gustaría que hiciéramos un análisis de la actual situación en Navarra. ¿Cómo ve usted al gobierno, al actual gobierno? Y sobre todo usted, que ha sido consejero de Educación, ¿cómo ve al actual consejero? No me voy a ocultar, o sea, lo dije, lo califiqué una actuación nefasta y lo considero un desastre. Y al actual gobierno exactamente lo mismo. Porque tiene gracia que cuando se habla de autogobierno, ¿qué hay? Mayor ataque al autogobierno que el renunciar a tu propia identidad. ¿Qué mayor ataque tiene el autogobierno de Navarra? O sea, comparan que nosotros digamos que sacar la calculadora para ver cuánto pagamos con decir que Navarra tiene que integrarse en una entidad política distinta y perder su singularidad. A mí me parece que no tiene ningún sentido. ¿Qué mayor ataque al autogobierno tiene que los navarros estemos pagando muchísimo más con la capacidad que tenemos, se supone, de depender de nuestros impuestos y luego de tener una capacidad que sea menos gravosa, que estemos pagando más, infinitamente más que Cantabria, que paguemos más que Madrid, que paguemos más que La Rioja? Es que nos ataquen a los de Ciudadanos por decir que hay que clarificar nuestra posición fiscal, que nos ataque un gobierno que directamente su pretensión última y que no la esconden ya y está empezando a dar pasos para ello, es que conformemos una realidad política distinta con el vecino País Vasco. A mí me parece que no hay vergüenza para decirnos eso. A mí cuando me dicen que nosotros el autogobierno es que es inaceptable completamente. Pero ¿qué ataque mayor que hay que ese? Me habías tú en educación. En educación yo no sé cómo este consejero, de verdad, los ataques que hace directamente, pero en un tema tan sensible como son es decir, al final son niños que están formando, es decir, directamente y abiertamente hacer ese tipo de maniobras políticas de eliminar sin justificación un modelo demandado por la sociedad mayoritariamente, como es el modelo basado en la enseñanza en inglés, con las siglas que tú quieras darle, demandado que es un modelo que va a favorecer la igualdad de gente que no tiene capacidades para buscar esa igualdad en otros sitios, me parece completamente inaceptable. Ocultar informes me parece completamente inaceptable. Y esas políticas de primar y beneficiar a aquellos que te elijan un determinado modelo, en la Ribera, por ejemplo, le pagamos todo a aquel que elija el modelo D y aquel que elija el modelo de enseñanza inglés no tiene derecho a hacerlo y no puede mover a sus hijos del pueblo porque no tiene modelo y quiere ir a Tudela a hacerlo, pero como en Tudela el inglés no te lo vamos a pagar, te lo pagas tú el transporte, te pagas tú todo. Ahora, si eliges el modelo en euskera, tienes todo. Eso tiene dos conceptos. Por un lado, consigue el efecto perverso contrario. No genera un ánimo favorable hacia el euskera, se ve como una imposición y genera un rechazo y está volviendo a abrir brecha en esta comunidad. Es que eso es francamente inaceptable, que en estos 4 años, como se siga por esta línea, la brecha entre el sur y el norte va a ser irreconciliable. Y la gente no quiere darse cuenta. Eso es un ataque al autogobierno, es un ataque a nuestra propia esencia de Navarra. Y para ellos no les importa, porque tienen... Yo dije en esta casa, una vez que me entrevistaron, que habían esperado 100 años, esperarían 104 para el tema de la unidad. Pero no lo van a esperar. Es sorprendente, no van a esperar. En un año han hecho todo lo visible para saber, por las razones que sea, si
no es la política de Subbarcos, no está capacitada porque está siendo sometida por las decisiones de Bildu. Podemos, Izquierda Unida, ni saben, ni se enteran, ni se quieren enterar. Y le digo, la presidenta está siendo sometida en cuestiones que son esenciales y básicas. Es que estamos volviendo a la ruptura, cosa que nosotros, cuando digo nosotros, en políticas anteriores, la moderación y la pluralidad de esta comunidad hay que reflejarla de otra manera. Y desde luego son ciudadanos, no lo aceptamos, ciudadanos apoyamos el trilingüismo, es decir, que hay mejor para un vasco parlante que tenga el inglés. Yo pongo un ejemplo, cuando yo fui consejero, el primer colegio que se ascribió al modelo que poníamos en marcha entonces fue el Colegio de Elizondo, que era modelo D, y se escribió, dijo, nosotros tenemos el euskera, queremos el inglés. Ese es el objetivo, pero aquí está generando una brecha entre norte y sur terrible. ¿Y cuál es el futuro que usted que siendo miembro del gobierno de UPN y CDN acudió al nafarroñés, qué opina? ¿Cuál es el futuro del euskera en Navarra? El futuro del euskera en Navarra no tiene ningún problema. El euskera desde Ciudadanos, que yo mañana volvería a acudir como portavoz de Ciudadanos al nafarroañés, y eso no tiene nada que ver, si lo que es una fiesta de exaltación y de lo que es una parte de la lengua de la cultura nuestra, pero ¿alguien cree que Ciudadanos, por ejemplo, Cataluña está contra el catalán? Hay que ver en esas rimadas a Albert Rivera expresarse con absoluta rotundidad. Albert Rivera hablaba en catalán en el Congreso de los Diputados, que no le van a quitar a Ciudadanos ni a Albert Rivera ni a nadie el derecho a expresarse en su lengua. Y a una persona de Ciudadanos vascoparlante que las hay, nadie le quita el derecho a expresarse en su lengua. Lo que están haciendo estos es colonizar y tratar de extender lo que son su ideario político, y una de las cuestiones para ellos básicas es que exista una lengua homogénea en todo el territorio que justifique lo que viene después, que es incorporarnos a la comunidad autónoma vasca y formar parte de una entidad política distinta. Eso no tiene nada que ver con el euskera. El euskera, nosotros, yo le veo un futuro brillante. Nadie dice que por el inglés pierdas tu parte de conocimiento del euskera, y nadie dice que no puedas estudiar en euskera en Navarra, en Tudela. Quiero decirlo porque esa es la realidad, y Ciudadanos tiene claro que ese es el futuro, ¿no? Pues a tu lengua propia, depende de dónde vivas y dónde eras, es desde luego el español, es tu lengua de comunidad, que en este caso será el euskera, y desde luego necesitamos todos los de modelo de igual que los demás, en la profundización de la lengua europea. El inglés es la básica, es la universal, pero se hace lo contrario. Otro día hablaremos del Canal de Navarra, de las autopistas, de la reforma fiscal, de la situación de algunas localidades más acusadas por el desempleo, pero se nos ha acabado el tiempo. Lo que sí que quiero que me diga en 10 segundos, ¿qué va a pasar en el gobierno de España? ¿Va a pintar algo Albert Rivera? ¿No pinta algo Pedro Sánchez? ¿No? ¿Quién pinta? No, desde luego Ciudadanos, Albert Rivera pinta mucho en esta decisión y ha tomado sus apuestas y ha hecho un pacto que desde luego es el que hay que basarse el nuevo gobierno. El que quiera subirse a este pacto, que desde luego es de amplio espectro, lo puede hacer perfectamente. Quien quiera primar puestos, sillones y otra serie de cuestiones por encima de lo que son las bases de una nueva política, una realidad social, pues está fuera. Y no sé si habrá gente que se quiera sumar. Carlos Pérez Nievas, portavoz de Ciudadanos Navarra, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.